Bienvenidos a otro video hablando detallado, y en esta ocasión vamos a hablar de qué es el transparente, para qué sirve, importa más el color del auto o importa más qué tipo de transparente es y cómo se vería mi auto sin transparente. De hecho, el transparente es la parte más importante de tu auto, es la parte que nosotros podemos estar tocando del auto, es la parte que le da brillo al auto. Sin un transparente en tu auto no se vería sin vida, se quemaría inmediatamente solamente con exponerlo al sol, así que es la parte más importante, y para eso debemos de saber cómo se compone la pintura de tu auto para que sepas en qué estás trabajando, qué estás protegiendo, qué estás eliminando y cuál es la que recibe los daños. Generalmente las pinturas se componen de la lámina, después vienen capas de base primaria o primer, mejor conocido, después va a venir la capa color y encima de la capa color vienen las capas del transparente, también conocido como laca, clear coat, barniz, etcétera. Tiene diferentes nombres, pero esta es la parte más importante de tu auto. Aquí, solamente con ver esta gráfica podemos ver que el mito de que el color, esas personas que están preguntando, oye, recomiéndame una cera para mi auto negro, o cómo pulo un auto negro. Se pule exactamente igual que cualquier color, no importa el color, porque si te fijas el color está bajo, jamás alcanzamos a tocar la base color. Trabajamos todo sobre el transparente, y este transparente tiene muchísimas características. Número uno, todas estas capas se pueden medir, para eso tiene un cierto espesor. Este espesor va a ir desde la capa de primer hasta la última capa que tienes de transparente. Para eso ocupamos un medidor de espesores, y esta nos va a dar una medida en micras. Estos espesores directamente desde fábrica deben de andar en un rango aproximadamente desde 130 hasta 170, dependiendo de la marca y dependiendo de la fábrica. Estos son los rangos que debería de traer un auto directamente de fábrica. El que tu auto sea nuevo no quiere decir que traiga estos espesores de fábrica, porque en algunas ocasiones también directamente en la agencia pueden ser retocados de alguna forma. Pudieron haber sido pulidos, pudieron haber sido incluso hasta lijados, o alguna forma abrasiva de eliminar algún daño directamente a la fábrica. Entonces, por eso en algunas ocasiones te pueden entregar tu espesor más delgado. Probablemente tú digas, oye, pues ¿qué importa si me entregan un espesor más delgado? Que a las próximas veces que tú quieras pulir el auto, este transparente puede estar comprometido a llegar a la capa color. Es decir, ya cuando llegamos a una capa color, quiere decir que ocupamos servicio de body shop o repintado, un especialista que nos repinte el auto, nos haga su procedimiento y demás, y nos vuelva a poner transparente. Por eso, una de las características especiales al momento de hacer una corrección de pintura, o lo que se preocupa un detailer, es desgastar, es decir, hacer una corrección de pintura, de hecho comúnmente se le llama a este proceso de corrección de pintura como corte, es decir, estamos cortando estas capas de transparente para eliminar los daños. Todos los daños que estén en el transparente los podemos eliminar, y en el caso, por ejemplo, de los microrrayones, tenemos que rebajar esas capitas de transparente para que ya no se vean este tipo de... Pero sí, para un profesional es muy importante hacer una corrección, es decir, hacer un desgaste a este transparente, pero solamente con lo necesario. Muchas ocasiones hemos hablado del tema de la agresividad. No utilizar agresividad de más. No todos los autos se van a pulir de la misma manera, con el mismo pato, con la misma borla, con la misma velocidad, con la misma presión. Todo depende de qué tipo de transparente trae, porque también este tipo de transparente, dependiendo de la marca, se puede clasificar en diferentes tipos de dureza. Por ejemplo, existen los transparentes suaves, los medios, los duros, y en el caso, por ejemplo, de los transparentes muy suaves, está de los más comunes Mazda, Honda, etc. Y en los transparentes duros están los transparentes de BMW, de Audi, de todas las alemanas que son fabricadas directamente en Alemania, de estas marcas. Esto es lo que importa al momento de hacer una corrección de la pintura. Es decir, yo no puedo pulir de la misma manera un BMW que un Mazda, porque si utilizo la agresividad que utilicé en el BMW, le puedo estar desgastando transparente de más
a un transparente muy suave. Hay que analizar siempre el tema de los daños, qué tan dañado viene, qué tipo de transparente trae, y de ahí ver. Siempre la agresividad es de menos a más. Por ahí siempre veo la gente que quiere como primera opción empezar a lijar. Es agresividad totalmente de más. La gente que pule todos los autos con pad de lana o borla de lana, le estás metiendo agresividad de más. Para eso también existen pads adecuados. Pads suaves, pads medios, pads un poquito más agresivos. Más agresividad te brincas a microfibra, a lana, etcétera, y vas subiendo de agresividad al momento de pulir el auto, pero siempre preocupándonos por eliminar esta cantidad de daños solamente con lo necesario, no dándole agresividad. Estas medidas de las que te estaba comentando de micras o espesor son directamente de fábrica, pero cambia totalmente cuando él tuvo un proceso de repintado. Si el auto fue repintado, ya aquí perdemos todos los parámetros que existen en estas micras. Han llegado autos repintados con espesores de 100, 200, 300, hasta 800 o más incluso todavía. Nosotros no sabemos ya al momento de tener un proceso de repintado, ya no sabemos si el pintor puso 100 micras de primer, otras 100 micras de base color, otras 800 de transparente, o al revés. No sabemos ya sobre qué estamos trabajando. Por eso cuando trabajes un auto repintado, cuando tu auto tiene un proceso de repintado, todavía se tiene que cuidar de una manera más delicada. ¿Por qué es importante cuidar este transparente? Porque si no tienes transparente, tu auto ya no le puedes hacer absolutamente nada, ya no tendría caso hacerle nada más que tener otro proceso nuevamente de repintado y que te le vuelvan a poner transparente. Para cuidarlo siempre hay que ir con un especialista a que busque la forma de hacer un correctivo primero, es decir, eliminarte, hacerte una corrección de pintura, desgastando lo menos que se pueda. De aquí una protección como una protección cerámica, te va a dar, se podría decir, estamos agregando micras al transparente, por ende la capa sacrificable, la que va a recibir los daños, va a ser la capa cerámica. Estas capas cerámicas o estas protecciones cerámicas son las únicas que te dan esa, o que te brindan esa dureza en la pintura para formar una capa adicional que se le podría llamar capa sacrificable, y por ende no estar desgastando el transparente. Después me preguntaban ¿cuántas pulidas aguanta mi auto? Puede aguantar, el peor de los riesgos es que puede aguantar una sola. Una persona que agarra la pulidora, le mete calor, le mete presión, revoluciones y demás, te puede incluso hasta quemar por completo todo el transparente, y por ende no va a tener un arreglo estético, va a ocupar nuevamente temas de repintar nuevamente la pieza. Hay que mencionar también que el transparente es extremadamente delicado, independientemente que sea el transparente suave, medio, duro. Si tú pasas una microfibra sucia, si pasas un cepillo, si das un golpe a este transparente, se va a rayar inmediatamente. Por eso la forma de cuidarlo es haciendo un correctivo, protección cerámica en el mejor de los casos, y de aquí empezar a cuidar tus lavados. Para eso existe también el proceso o el arte del lavado, es decir, para eso existe un prelavado, para eso existen tipos de microfibra, toallas de secado, aire, etcétera, pero siempre manejarlo de una manera lo más delicada posible para no tratar de rayar. ¿Qué va a pasar en 2 años? Que tú puedes seguir manteniendo, al momento de hacer otra corrección de pintura, estos daños van a estar más ligeros en la capa transparente, y por ende al momento de hacer un correctivo solamente desgastamos ciertas capitas, no desgastar de más nuevamente el transparente. Por eso es de suma importancia que cuides tu transparente. Si quieres empezar a cuidar tu auto, deberías estarte preocupando por cuidar tu transparente.